89.5 con Jacqueline Callejas y Rubén Cantor. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos ven y escuchan en radio y TV WAC. El día de hoy, Jackie y yo tenemos el gusto de tener en entrevista vía virtual a un poeta de Nuevo León, Jesús de la Garza. Hola, Jesús. Hola Hola, Jesús. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas Eh, gracias. Voy a comenzar leyendo tu semblanza para las personas que no te conozcan aquí en Querétaro. Jesús de la Garza nació en Montemorelos, México, en 1994. Es autor de los libros de poesía Óxido Silvestre y La Máquina de Warhol, también de la obra de teatro La Pierna, y fue merecedor del Premio Internacional de Poesía Gonzalo Rojas Pizarro en Chile, finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo y ganador del Premio Punto de Partida del UNAM en la categoría de cuento. Ha sido becario del Centro de Escritores de Nuevo León y del PECDA de Nuevo León. Y el día de hoy vamos a hablar de su libro más reciente, La Máquina de Turing, editado por Conarte y Palíndroma. Vamos a comenzar con las preguntas. Sí, bueno Jesús, primero para empezar nos gustaría que nos platicaras cómo nació este libro. Pues nació después de escribir La Máquina de Warhol y sentir que el tema de lo maquinal o del cuerpo y la máquina todavía no lo exorcizaba en mi persona. Entonces me revisitaba todavía ese fantasma. Yo siempre digo que Andy Warhol es mi novio. Entonces, digamos que fue un cambio de relación, ¿no? Que mi novio por otro tiempo fue Alan Turing. Y nació de esta inquietud de explorar la relación del cuerpo con la máquina y también de cómo el cuerpo es sujeto a las estructuras que en donde está inmerso, pues. ¿Y qué tanto tuviste que documentarte para escribir este libro? Hay mucho. Yo creo que es el libro que más trabajo me ha costado porque no soy alguien que tenga como una formación científica o técnica. Mi formación es administrativa, en realidad ni siquiera es literaria. Entonces tenía como ese problema de la documentación. Conseguí un libro muy bueno que es como estos libros que después son muy famosos en Estados Unidos, que es parecido a un Reading Companion, así como de estas antologías de artículos y de papers, y los venden como librotes así de texto. Y era un libro que se llama The Turing Guide, la guía de Turing. Es un montón de artículos que van desde lo biográfico hasta lo técnico, matemático, eh, sobre Alan Turing. Lo que más trabajo me costó fue entender la parte más técnica, o sea, la que requería como cierto conocimiento de computación, y no de computación contemporánea, sino de computación de mediados del siglo XX, o sea, es muy, muy anticuado y fuera de época. Me informé hasta donde pude y hasta donde mi cerebro me dio. Oye, y dentro de los descubrimientos que hiciste, ¿crees que hay algunos que podrían no ser como ampliamente conocidos por el público? ¿O cuáles te llamaron más la atención? Bueno, a mí algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, es que Alan Turing fue alumno de Ludwig Wittgenstein, el filósofo del Tractatus Logico Philosophicus, y que en realidad esa relación no fue muy significativa para ninguno de los dos, pero el hecho de que hayan coincidido me parece algo como bastante curioso e interesante. Eh, creo que es un descubrimiento biográfico que me gustó mucho. Y la parte más técnica que también me parece que no, digo, a Turing se le recuerda mucho por haber resuelto los códigos de comunicación de los nazis, ¿no? Ese es como el gran mérito de Alan Turing en cuestiones históricas, pero a mí me sorprendió mucho su aporte a la biología, que es algo que la gente no conoce mucho. Exploró mucho ya en los últimos años de su vida, los patrones que tenían las cebras y cuál era la lógica detrás de esos patrones. Entonces, al final digo, no llegó a un gran descubrimiento, pero estaba moviéndose en ese campo y me parece que también fue muy interesante abordarlo por ahí. ¿Y qué relación encuentras entre la lógica matemática y la imaginación poética? Como que tomando en cuenta el libro que acabas de publicar. Ujú. Yo era, soy a veces todavía un lector
antes era un lector empedernido de los surrealistas franceses. Me encantaba Paul Éluard, André Breton, también las pinturas de Dalí, hasta Jodorowsky con toda y su fama de gurú metafísico latinoamericano. Hasta eso como que le sacaba cierto sabor a la parte mágica, irracional, inconsciente, simbólica. Me movía mucho, me movía mucho. Después como que leí un comentario, creo que de Raymond Queneau. No era Raymond Queneau, era, o quizás sí era Raymond Queneau, que decían que el problema con el surrealismo no era que abogaban por esta libertad absoluta, pero que en realidad lo que estaba ocurriendo con ellos es que estaban colocándose cadenas que no sabían cuáles eran, que eran las cadenas del inconsciente. Es decir, en realidad no era una libertad absoluta, sino más bien el irse con otros estándares que no conocían y que parecía ser un acto de liberación, cuando en realidad estaban siendo sujetos a su propio inconsciente, ¿no? Obedeciendo otro tipo de reglas que ni siquiera sabían cuáles eran. Y esa crítica me pareció muy interesante porque de ahí también se explica este otro movimiento que es, respondiendo a la pregunta de lo matemático, es el Oulipo, ¿no? Este grupo de literatura, taller de literatura potencial de los franceses también, que tenían una máxima contraria, ¿no? Al surrealismo era más bien colocar reglas y límites al texto para permitir que el texto llegara a lugares nuevos. Es decir, si no podemos ser libres, filosóficamente libres en nuestro texto, seamos nosotros quienes ponen las reglas del texto y que esas reglas le permitan al texto ir a otros lados, a los que normalmente no iría si solamente soltamos ahí la pluma. Me parece que esa es la relación que yo encuentro entre la lógica matemática y la imaginación poética, como mencionas. Oye, Alan, perdón, Jesús, estoy cambiando el nombre Sí, no te preocupes, todo el por- día me han cambiado el nombre. Perdón. ¿De qué manera configuraste todo el universo visual del libro con los poemas? Pues es un trabajo colaborativo en la parte visual. Digamos que yo compartí con Palíndroma, con la editorial, la idea del libro, el archivo crudo y más o menos qué imaginaba. Y Palíndroma se apropió tanto del libro y entendió tanto mi intención creativa que le sacó brillo a esa propuesta visual. Yo creo que en editoriales más tradicionales hubiese sido difícil que leyeran las dimensiones plásticas que tenía el libro, casi conceptuales incluso. Yo agradezco mucho el trabajo de Uri Enríquez y Ana Clara Muro, que son quienes entraron de lleno a la parte del diseño. También Hugo Cervantes, pero se la afectaron un chorro, la verdad. O sea, sí fue un trabajo que soy muy agradecido que hayan tomado muy en serio esta parte de la propuesta conceptual. Y es algo de lo que, pues sí, yo puse la idea, pero mucho del trabajo de esa parte está hecha con la editorial. ¿Y qué consejo le darías a las personas que nos escuchan que quieren escribir o que están escribiendo poesía y sienten que les falta como una guía, o al menos a ti de hace 10 años, qué consejo te hubiera gustado que te dieran al comenzar a escribir? Que siempre es mejor no escribir, como dice Jorge Eduardo Eggleston, y que al final uno va a terminar escribiendo de todas maneras, ¿no? Escribir es un poco negar la vida también. Eh, a mí me hubiera gustado que me dijeran que escribir no era tan importante y que estaba bien hacerlo y que no hay que forzarlo. Creo que escribir tiene que ser gozoso, no doloroso, y a veces duele escribir. Pero yo creo que la escritura debe ser un espacio de gozo, de alegría, de pasarla bien con uno mismo, de encontrarse, de abrazarse. Mi consejo para quienes pretenden o están escribiendo es darse cuenta que, pues, que no lo es todo escribir y que no se trata de forzar las cosas, solo dejar que las cosas pasen y que las disfrutemos. ¿Y crees que nos pudieras leer un poema ya para ir cerrando, para quienes no te conocen o no han leído este libro? Sí, voy a leer este que se llama Stilbestrol. Alan, ese no es tu cuerpo hablante. Ahora no es tu cuerpo. No es tu cuerpo hormonado. Es otra cosa. Yo soy yo mismo y tú eres un pedazo de cuerpo. Y tú eres este cuerpo, yo mismo.
Alan, no es ese tu cuerpo hormonado, es un compuesto químico, es el estrógeno de tu cuerpo hormonado. Alan, es un compuesto químico. ¿Te das cuenta? No te das cuenta. No te das cuenta de nada, Alan. De nada te das cuenta. Y nadas, Alan. Nadas en el mar y de nada te das cuenta. Tu cuerpo químico, hormonado, ¿te das cuenta de tu cuerpo y ese pedazo de mar, Alan, ese pedazo de mar que es tu cuerpo y nada? Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Jesús, ya para despedirnos, ¿nos puedes decir dónde podemos conseguir este libro? Y si puedes también mencionar tus redes sociales para quien quiera contactarte. Claro que sí, el libro se consigue en cualquier librería de prestigio. En La Pessoa, por ejemplo, me parece que hay algunos ejemplares. En Ciudad de México, en Casa Tomada, aquí en Monterrey, en las librerías de Conarte. Y también, si están batallando mucho para encontrarlo, pueden escribir en la editorial a Palíndroma para hacerse de un ejemplar. Y mis redes sociales son Jesús de la Garza-bajo en Instagram, Jesús Intonso en Twitter, que casi no lo uso, pero ahí está, y Jesús de la Garza en Facebook. Pues muchas gracias, por acompañarnos el día de hoy y gracias también a las personas que nos vieron o nos escucharon en radio o televisión universitaria y pues nos vamos a estar viendo el siguiente viernes. Gracias. Gracias, Jesús. Nos vemos. Gracias a ustedes. Bye. Bye.